un rincón del sureste de Europa se encuentra el Mar Negro, una enorme masa de agua salada que une por vía marítima a 6 países y es alimentada por los principales ríos de la región. Pero este mar ha servido durante décadas como basurero de la región, un vertedero de basura agrícola e industrial procedente de todos los países aledaños. El problema es de tal magnitud que algunos científicos llegaron a considerar que amplias zonas del mar, hasta 40.000 kilómetros cuadrados, están completamente muertos. La tarde en la playa rumana de Constanza, frente al Mar Negro, fue el escenario propicio para contrastar lo oscuro de las aguas y lo claro de las pieles. Es que la temporada de verano recién está empezando y el color de las muchachas está aún muy lejos de ser dorado por el sol. Desde sus estudios centrales del subsuelo de la calle Estabu 55 de Riga, comienza a transmitir Gustavo Yusá, televisión de Letonia en español. El Mar Negro se encuentra limitado por los montes Pónticos en el sur y el Cáucaso por el este. Actualmente 6 países con reconocimiento internacional bordean este mar con sus costas: Turquía, Bulgaria, Rumania, Ucrania, Rusia y Georgia. Los principales ríos que desembocan en el Mar Negro son el Danubio, el Dnieper, el Dniester y el Don. Solo a través del Danubio entran cada año en el Mar Negro 60 toneladas de mercurio, 240 de cadmio, 900 de cromo, 4.000 de plomo, 50.000 de petróleo, 60.000 de fósforo y 340.000 toneladas de nitrógeno. Todo hace indicar que el nombre del Mar Negro hace referencia entonces al color oscuro de sus aguas, que impide que haya claridad a partir de los 100 metros de profundidad. El motivo de ese color es la gran cantidad de vegetal y lodo negro que se ha formado por su alto contenido de sulfuro de hidrógeno. Para agravar la situación, las aguas profundas no se mezclan con las aguas superficiales que reciben el oxígeno de la atmósfera. Como resultado de esto, aproximadamente el 90% de las aguas más profundas del Mar Negro es anóxica, es decir, le falta oxígeno. Por su parte, la tez blanca que caracteriza a los habitantes del continente europeo evolucionó hace 8.000 años
según un estudio publicado en la revista Science, ya que anteriormente la población de este continente se caracterizaba por su piel morena. Durante mucho tiempo se creyó que el color de la piel clara de los europeos y asiáticos septentrionales había aparecido por algún típico proceso de mutación y selección natural cuando grupos humanos de origen africano habían llegado a lo que hoy conocemos como Europa y norte de Asia. Pero recientemente se descubrió, a partir de la secuenciación completa del genoma de los neandertales, que las intersecciones con otras especies de humanos fueron importantes para determinar la coloración de la piel blanca en los humanos actuales. Que el cuerpo humano necesita ciertos niveles de vitamina D para la correcta absorción del calcio, el fósforo y la adecuada formación de los huesos, para lo cual un poco de radiación ultravioleta debe incidir en la piel formando previtamina D. Esta sustancia posteriormente sufrirá diferentes cambios químicos en el hígado y el riñón y se formará la vitamina D, la cual permitirá que en el intestino se absorban las proporciones adecuadas de calcio y fósforo para construir óptimamente los huesos. En África, la cantidad de radiación solar ultravioleta debe neutralizarse con una pigmentación con alto contenido de melanina para evitar los efectos negativos para la salud de dicha radiación. Por ello, los humanos que viven en zonas tropicales tienen coloraciones oscuras. La mayor parte de la radiación ultravioleta queda absorbida por la melanina y una pequeña fracción es utilizada para la síntesis de la vitamina D. Pero cuando un grupo humano fuertemente pigmentado intente colonizar un área del globo terráqueo donde la incidencia de radiación ultravioleta es mucho menor, como por ejemplo el centro y el norte de Europa,
la poca cantidad de radiación ultravioleta que arriba a esas latitudes resulta bloqueada por la melanina y no se puede generar vitamina D. Por ende, hay poca o mala absorción del calcio y fósforo y las personas sufren de raquitismo, lo que dificulta la reproducción. Como consecuencia de ello, los humanos con pieles más claras sobrevivieron mejor en ambientes septentrionales con menor incidencia de la luz solar, como aquí, en el Mar Negro. Esta es la razón del contraste que anima a estas imágenes. Esperamos que les haya gustado este breve video sobre las mujeres de piel blanca en el Mar Negro, que se suscriban al canal y nos vemos en el próximo.